a nuestro amigo, a poeta Patricio Contreras. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Feliz de estar nuevamente. Sí, ahora con nueva escenografía. Sí, remodelado, muy bien. Sí, antes de la radio. Cierto, verdad. Bueno, Patricio, ya, ¿te puedo decir Pato, cierto? Por supuesto. Ya. Pato, yo creo que hay que recordar un poco de esa entrevista que tuvimos antes y partir, bueno, ¿cómo llegaste a esto de la escritura o la vocación por la literatura? ¿Fue hace muchos años? ¿Te encontraste de repente? Cuéntanos un poco cómo llegaste. Yo creo que igual fue re paulatino. Le agradezco mucho a mi viejo que siempre fue entusiasta con las lecturas, tenía libros escondidos así desde hace mucho tiempo, entonces siempre como que hubo presencia de ciertos libros importantes en la casa desde muy chico. Y aprendí a leer a los 5, entonces fui muy inquieto con la lectura. Y claro, al principio cuando uno escribe, reescribía, me acuerdo los monos que uno veía, cosas así, ¿no? Cosas que se acuerdan más mis viejos que yo a esta altura. Y recién como en segundo, tercero medio yo creo que ya empecé a escribir como con más conciencia de que estaba haciendo textos poéticos, Claro, ya con más consistencia, ¿no? Ya estando consciente de los diversos estilos Claro, literarios. ya con un par de lecturas extra, como ya sabía más o menos lo que estaba haciendo con mayor propiedad. ¿Sí? Claro. Y eso, claro, fue como ahí, como en segundo o tercero, yo O sea, creo. fue como más de muy chico. Sí, la lectura al menos. La lectura al menos, y como te decía al principio, hacía cómics, bosquejos, cosas como de niño, en verdad. Ahora, parte de tu trabajo, bueno, como rescatar un poco lo que fue Calle Abierta, que fue un trabajo tuyo muy, muy potente. ¿Cómo comienza este vínculo entre política, lo social, en tus escritos? ¿Cuándo empieza ese vínculo? Porque uno, a lo mejor no sé si desde chico ya empezaste a escribir en un sentido social, político. Sí, de alguna forma sí, ¿no? Uno yo creo que siempre cuando parte escribe poemas malos de amor y cosas así, en el fondo. Pero las inquietudes siempre han estado, sobre todo. Hay como una correspondencia con mi viejo y por unas conversaciones muy antiguas que se dan en mi familia, entonces siempre tuve como esta inquietud. Aparte, el 2006, que fue el año que fui a mi primer taller de poesía y todo, fue un año álgido, o sea, entonces muchos de los primeros textos tenían que ver con esos tiempos, con esa época del 2006, claro, que fue muy importante políticamente en la historia reciente, entonces siempre estuvo el tema. Pingüina, ¿no? Claro, fue lo que pasó con la Revolución Pingüina. Claro. Entonces, claro, siempre estuvo vinculado quizás justamente desde el momento en que empecé a escribir. Los tiempos estaban para ellos, se podría decir. Y bueno, ese trabajo político, ¿cuáles fueron tus principales inspiraciones con respecto a ese trabajo? Porque podemos rescatar el tema de sentido de barrio, pero siempre algo con historia también, ¿no? Cuéntame, ¿qué te inspira en tus trabajos? ¿Qué es lo que principalmente...? Lo dije la vez pasada también que vinimos, que hay un poeta muy importante, chileno, no tan conocido quizá, o muy querido al menos en los que escribimos en este momento, que es José Ángel Cueva, que vive en Puente Alto, de hecho, en las Casas de la Papelera. Y con él tuve mi primer taller de poesía. Y recuerdo que él hacía unos ejercicios muy entretenidos, nos llevaba a caminar a La Vega, a caminar por los barrios de Santiago Centro, que eran muy ajenos para mí en esa época, pero sí el sentido de esas caminatas y de escribir durante esas caminatas o ver los barrios y las calles, fue algo que yo creo que me marcó como para adelante, ¿cachai? Y bueno, Puente Alto es una ciudad con mucha historia y con muchas cosas que contar, entonces también tuve esto de que viví hasta los 16 en una villa detrás del Soto, en una villa común y corriente, y después me cambié a vivir a la Ciudad del Sol, ¿no? Claro. Fue como a los 16, 17 años fue todo un cambio, ¿no? Pasar de la villa al condominio también te genera ciertos ruidos, ¿no? O sea, hay una figura como aspiracional también, ¿o no? Claro, claro, en el cual uno se ve inmerso también. Eso, ¿cómo ves tú el rol del poeta con la realidad o el entorno en el que vive? ¿A qué está llamado también el poeta? Porque tradicionalmente la poesía podría estar vinculada a lo que son las emociones, los estados de ánimo. Claro, o a hacer ese vínculo emocional con las personas, con el lector. ¿Cuál tú crees también el rol de la realidad que se está viviendo, ya sea política, social, histórica? ¿A qué está llamado el poeta? Una buena pregunta, porque suele confundirse, o cuando se enseña, de hecho no es confundirse, cuando se enseña derechamente en la educación formal sobre poesía, siempre se hace hincapié en las emociones y en los sentimientos, ¿no? Algo que puede llegar a estar bien, pero es muy reduccionista también, en el fondo. Yo creo que la labor del poeta más que nada es el lenguaje, ¿no? Yo creo que en el fondo es rearticular el lenguaje, ir probando las palabras, generar algún discurso potente o alguna poética interesante a través de ese lenguaje, ¿no? Lo cual no es fácil, pero me imagino que todas las épocas tienen sus propias herramientas. O sea,
como te dije, lo del 2006 no es casual. Creo que cada autor, incluso ni siquiera poeta, cada autor se ve cruzado por estas cosas que pasan en la época y ahí recoge su herramienta, ¿no? O sea, dice por ahí lo antropólogo que el lenguaje construye realidad, en parte, ¿no? Claro, mucho más que un cliché. Sí, más que un cliché, de hecho. En ese sentido, ¿cómo te vinculas tú en este aspecto? Y yo lo hablo en general, pero te estoy hablando a ti. La persona o el pensante con respecto a la palabra que está ejerciendo, porque finalmente se parte de una subjetividad, pero intenta de alguna manera generalizar muchas cosas. ¿Cómo se hace ese ejercicio? Y te lo digo porque aquí nosotros hemos tenido varios poetas también importantes que muchas veces no son reconocidos como corresponde, como David Añir, que el concepto de Mapurbe, que finalmente él crea, Claro, muy aparte, problemático. toma un lenguaje, un concepto, una palabra, lo poetiza, pero también está hablando de una realidad. ¿Cómo ese ejercicio de llevar el papel? Claro, en Mapurbe el David es muy explícito esto, ¿no? Muy explícito, Y- sí, demasiado. Claro, es su proyecto abiertamente, ¿no? Yo también creo que también es algo que pienso en Calle Abierta, también lo intenté resolver de cierta manera, ¿no? Más que nada, en mi caso, como tú ves esto, lo que es literatura y realidad, se podría decir, siempre para mí fue tratar de incomodar un poco en la diferencia entre alta y baja cultura, ¿no? Eso es lo que siempre me ha hecho ruido, ¿no? ¿Existe realmente esa división entre alta y baja cultura o existen la cultura y las clases sociales, en el fondo, ¿no? Entonces, es un rollo que uno siempre te mete, ¿no? Casi por nacer en Puente Alto, en ciertas cosas, uno se espera realidad cruda, se espera Claro. ciertas cosas. Y yo siempre sospeché de algunas cosas, de esos no puedes, ¿o no? Como esa alta cultura no te pertenece, en cierto sentido, ¿no? Siempre hay como ese rollo, ¿no? Como que un poblador no puede hablar de Dalí, o no puede hablar de algo, ¿no? O el arte no puede circular en esas cosas, ¿no? Entonces siempre pensé en cómo quitarle esa aura burguesa un poco al arte también y eliminar las diferencias entre alta y baja cultura, ¿no? En Calle Abierta traté de hacer eso, ¿no? Esa era la tensión que intenté proponerle a la realidad, ¿no? ¿Y por qué Calle Abierta? Calle Abierta es un fragmento de Eso, aprovechemos de mostrar en esa cámara. es un fragmento de un libro de José Santos González Vera, un escritor anarquista que en el 50, si no me equivoco, ganó el Premio Nacional, no es menor. Y Eutrapelia es un ensayo que tiene sobre el arte, justamente sobre el oficio de escribir. Y bueno, es un epígrafe del libro, de hecho, lo trato de explicar. González Vera trata como de hablar de esta calle que hay que dejar abierta, en el fondo, ¿no? Esa es como su propuesta estética, se podría decir, como a los escritores, ¿no? Trata de decirles como que si hay un cuadro y se está pintando una calle, que esa calle se pierda como ad infinitum, ¿no? Que la continuación de esa calle no sea mostrada en el cuadro, sino que se deje abierto para que el lector, o el admirador de la pintura en este caso, se pueda imaginar. Se puede imaginar. Exactamente. Entonces, Buenísimo. es como este hecho de dejar en la obra de arte incompleta, ¿no? Hablando de Calle Abierta, ¿por qué no aprovechamos de quizás leernos uno de tus poemas a los televidentes? Sí, te lo agradecería bastante. Voy a tratar de leer uno cortito para que no No, el que tú quieras, la todo el verdad. tiempo. El que tú quieras. Para más o menos, como nombré lo de Dalí antes, voy a leer este texto que es como una relectura un poco de un cuadro de Dalí. Ya. Súper. Con un retoque en el título. Se llama Viajero geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo. Paréntesis, remete a esta pintura de Dalí donde hay un huevo, ¿no? Sale como un hombre saliendo de este huevo, en el fondo, ¿no? Surrealista total. Totalmente. Y dice, salen en bandadas a recorrer el mundo y el mundo se parece tanto a sí mismo, la ilusión óptica de las fronteras, las líneas que separan una tierra de otra como picando carne o separando a las vacas que luego irán al matadero. No vale la pena viajar por fuera si queda tanto que hacer por dentro y uno se mueve pisando las cáscaras del huevo que se rompió, de esa prisión voluntaria y frágil que es el ego del viajero. Viajar por el mundo resulta desolador cuando uno aún no se recorre las venas y viaja ignorando esa verdad implacable que es desplazarse para huir de uno mismo, sintiendo el terror de estar arrastrando un cadáver hacia el punto de partida. Eso, bueno. Súper. ¿Cuál es el espacio que le está dando a la poesía, al arte poética, como disciplina? No sé si tal cual como disciplina no, pero ¿qué espacio se le da? Porque a nivel, digamos, competitivo, comercial, mercado, maldito capitalismo, se parte que la novela es como sigue siendo como Más rentable. más rentable que la poesía. ¿Cómo ver
¿cuál es tu visión crítica con respecto al espacio de la academia, en área de literatura, digamos, o filosofía y letras, o... Me pasa raras cosas raras ahí, porque sí, yo creo que en las dos universidades donde he estado, al menos en la Portales y en la Católica actualmente, yo creo que sí sigue siendo más preponderante el análisis que se hace de la novela, ¿no? Sigue siendo como el género de lo mayor, muy entre comillas en el fondo, ¿no? Pero pasa también que la novela es un género más nuevo. O sea, si analizamos la historia de la humanidad, o sea, la novela no es tan antigua, lleva 500 años, parece mucho, ¿no? Pero la poesía nació con el lenguaje. Claro. Entonces, es mucho más antiguo. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con los contextos, yo creo, sociohistóricos en el fondo. ¿Eh? Y yo creo que la poesía en un país como Chile sigue siendo importante, sigue siendo molesta. Hace un par de días se celebraron los 30 años de Enrique Lin, en el fondo. Sí. Y en la tercera se publicaron muchas cosas, ¿no? Más allá de que la gente lea o no en Chile, que eso es un problema de base, claro, del cual hay que partir. Analfabetismo funcional. Claro, o sea, partiendo de ese problema base. Claro. Fuera de él, yo creo que sí hay ciertas poéticas que han logrado incomodar. Algunos, ¿no? El Sudita de los 80, el mismo Lemebel, ¿no? Que dentro de su propia estética también tenía una poética muy clara. Creo que en Chile sí hay espacio para incomodar, de alguna manera u otra. Y la poesía yo creo que ahí sigue teniendo un rol, sí, un rol político importante. Y en el tema de los recursos estéticos, la estructura lírica de los poemas. Porque finalmente la persona que no está cercana a la poesía tiene como una noción quizás hoy en día ya caricaturesca con respecto al poeta o a la poesía. Sobre todo que el tema del verso, las coplas, esta matemática que está en la poesía. Claro. En un momento lo conversamos por fuera, en otro momento el tema... Yo te traje a colación una cita de Nicanor Parra, jóvenes escriban lo que como quieran, ha pasado bastante sangre bajo el río. ¿Qué tan así tú crees que es necesario o hay que mantenerse como tipo patrimonio de la literatura o de la poesía? ¿Es un patrimonio ese tipo de escritura? Como el haikus o las coplas o los sonetos. No sé. Es una pregunta súper complicada, yo creo, porque es difícil saber cómo explicar, al menos para mí es muy complicado explicar por qué el verso libre terminó primando en el siglo XX versus la métrica, en el fondo, ¿no? Que en el siglo XIX fue fundamental. Creo que es difícil explicarlo, pero quizá tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Con las nuevas estrategias de la visualidad, tiene que ver con el cine, con la fotografía, con todas las revoluciones del siglo XX en cuanto a medios de comunicación, ¿no? La poesía versus televisión en los 60, ¿no? O sea, cosas que yo creo que Baudelaire no estaba pensando, ni lo imaginó. Entonces, creo que quizá en el siglo XXI hay que repensar esa relación, quizá, ¿no? ¿Qué hace la poesía frente a la tele, ¿no? Claro. Que es mucho más popular y mucho más dañina también, en cierto sentido. O cómo se relaciona el arte de escribir frente a estos nuevos medios que están haciendo, ¿no? O sea, claro, también puede haber un campo de lo que es quizá la filosofía también postmoderna, el postmodernismo, claro. De alguna manera también, esa desconstrucción o deconstrucción del lenguaje también. Claro, hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Sí. Empezaron a pasar a finales del siglo XX, la caída de todas las dictaduras en Latinoamérica, empieza un nuevo escenario, hay nuevas economías, entonces... La izquierda, ¿cuál es ahí yo sé que no me interesa polarizar tampoco, ni politizar, aunque está politizado claramente el arte, pero hay un rol importante del socialismo, de la izquierda, al arte. ¿Cómo ves tú, desde qué punto, más allá de lo estrictamente partidario, sino que más bien de los recursos críticos, cuál ves, si hay algún aporte o para dónde va el camino? Porque, digamos... Es difícil, o sea, si esto ya era un tema pantanoso en el siglo XX, yo creo que en el XXI ya es mucho más, ¿no? Se han caído los partidos, la desconfianza es total, en el fondo... Yo personalmente creo más en las clases sociales hoy en día que en los partidos o en las ideologías como de izquierda tradicional, se podría decir, esta línea progresista del siglo XIX hasta hoy. Realmente existente que le decías antes, ¿no? Claro, o sea, ¿cuál es el real hasta altura? Todos se autodesignan reales. Claro. Entonces, pero por eso es difícil, ese pantano es aún más difícil. ¿Y el anarquismo también? Yo creo que el anarquismo... ¿Te las tiene claro un poquito el tema de la literatura? Bueno, el anarquismo siempre ha sido importante en la literatura chilena. Siempre. La mejor narrativa, según yo, la mejor narrativa del siglo XX chileno, constructor de la idea de novela en Chile, es anarquista en el fondo. Manuel Rojas, González Vera, Baldomero Lillo, en el fondo.
Y la poesía tiene a Pessoa Belli, ¿no? Uno de los fundantes de la poesía nueva. Entonces, el anarquismo siempre fue importante en la cultura chilena. El problema es que se invisibilizó, ¿no? Desde los ácratas, ¿no? Desde el siglo Claro, XIX. el Ateneo. En Chile fue muy importante el anarquismo culturalmente. Ahora se le invisibiliza porque es muy peligroso, ¿no? Hoy en día, yo creo que con el desencanto que hay, con la caída de los discursos de izquierda, con este frente amplio que es sumamente clase mediero y que no convoca a las poblaciones ni a los sectores populares, aún, espero que se peguen el cacho. El anarquismo agarra eso, en el fondo, ¿no? Ese descontento, se están ahora muchos colectivos anarquistas en las poblaciones, en las universidades, está expandiéndose el germen, en el fondo, y tiene que ver con eso. Yo trabajo en Ocupas también, sé más o menos cómo circulan estas cosas, estas nuevas ideas. El anarquismo le está dando ese aire renovador a políticas progresistas que están súper estancadas o que juegan con falacia, ¿no? o que están disputando una opinión pública que es sumamente irregular hoy en día. ¿Cómo medir en likes de Facebook o la popularidad de ciertas leyes o de ciertas propuestas? ¿No? Es un pantano muy extraño. Entonces, yo creo que el anarquismo ha sido más lúcido en ese sentido. Entiende que el territorio es la base, que los barrios son importantes, que la comunidad, que apropiarnos, que actuar directamente, no esperar la burocracia estatal. Creo que en ese sentido, frente a una crisis institucional, como la que tiene Chile, y representacional, donde ya nadie cree en nada, y sale Piñera con menos del 50% de participación. Entonces, frente a esa crisis, yo creo que el anarquismo ha sido mucho más lúcido, y está siendo mucho más lúcido actualmente. Entonces, culturalmente, obviamente, que esto quizá, mientras más haya crisis, más va a crecer. Ahora, Patricio, ya para ir terminando la entrevista, la verdad que faltaron varios temas en el tintero, se quedaron en el tintero, perdón. Desde la autogestión en adelante y ahí ya salimos, nos vamos en un cauce ya La tremendo. tercera es la vencida. La tercera ya nos vamos por tema, digamos. Para ir terminando, ¿qué trabajos se vienen contigo? ¿Sigues escribiendo? ¿Estás desarrollando talleres? Cuéntanos para ahí... Muy buena pregunta porque... Y eso mostrar... Aprovecho de responder eso. Porque justamente presentamos hace muy poquito esta plaqueta de poesía que son 11 poemas, se llama Territorio en Disputa, que lo hacemos con ¿Se lo dejas un poquito más en la cámara? Porque... Sí, es más pequeñito este libro. Sí. Sí. Ahí. Este lo presentamos hace muy poquito con Fanny, que es la editora de Ediciones.g, en la población La Bandera. Tuvimos la oportunidad de conversar ahí con la gente que asistió a la actividad ese día. Y lo vamos a lanzar el 17 de agosto en Valparaíso, en la librería Concreto Azul. Y en septiembre en Puente Alto. Bueno, sí, te voy a estar avisando ahí. Ya, súper, súper. Entonces eso es lo último. Y estos 11 poemas lo escribí mientras editaba Calle Abierta. Cuando ya estaba escrito Calle Abierta, empecé a editar y mientras el proceso de edición, claro, son como paralelos en cierto sentido. Y son más explícitos, yo creo. Buenísimo. Ya, ahora yo sé que las redes sociales también tienen un poco, pero que es... También el arte se puede aprovechar de las redes sociales, ¿no? Sí, hay una forma o redes sociales o el internet... ¿Cómo se pueden contactar o leer tu trabajo aparte de...? Porque no todos van a ir a Valparaíso, claro, o cuando vengas para acá, no todos. ¿Cómo accedemos a tus textos? Porque de esta plaqueta en general no hay nada publicado todavía como en páginas web ni nada. Yo creo que lo voy a hacer, voy a contactar a algunos amigos para que haya cierto material disponible. De Calle Abierta sí hay más cosas circulando. Sí. ¿Dónde lo podemos encontrar? Hay un link en La Raza Cómica, cuando salió Calle Abierta, un amigo, Flavio Dalmazo, publicó una pequeña reseña de lo que él entendía lo que era Calle Abierta y con varios poemas, con una selección. Es el link que más me gusta, porque la presentación de Flavio es muy aguda y la selección me dejó muy contento. Son como 5 o 6 poemas. Súper. Y hay algunos más desperdigados. Por ahí dando vueltas, unos piratas. Hay unas versiones antiguas de ciertos poemas también en algunas páginas web, Botellas del Náufrago, creo. Por ahí hay algunas versiones antiguas. No me gustan mucho. Bueno, prefiero que lean el libro. Ya, pues entonces, ahí Camilo, por favor, ponme la cámara. Invitamos a todos los puentealtinos también, a todo Chile, a todos los que quieran acercarse al arte, desde todas las veredas, todas las trincheras, pero mientras sean veredas es una calle abierta, ¿no? Y lo invitamos a leer mucho. Así que muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Gonzalo. Muy cómodo lugar. Y felicitaciones y gracias por las palabras también. Muchas gracias. Bueno.